Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del seminario de bueno, iba a decir redes de mujeres en la historia y estudios de género. Bueno, ese será el nombre a partir del año que entra, 2026, de este seminario, pero de momento todavía es redes femeninas en la historia y estudios de género del Colegio de Jalisco. El día de hoy tendremos dos ponencias. Y bueno, pues les recuerdo que esta sesión está siendo grabada de tal manera que ustedes pueden consultarla, bueno, en la página del Facebook del Colegio de Jalisco y del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, o bien también a través del canal de YouTube del Colegio de Jalisco. Y bueno, pues esta mañana quisiera comenzar sin más preámbulo con nuestra primera ponente, quien será María de Jesús Quino, a quien voy a permitirme presentar brevemente. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana y estudiante de la maestría en Género y Estudios Feministas de la BUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, si no me equivoco, con especial interés en estudios de género, identidades e historia de la región. Fue ayudante de investigación SNI 3 en la Universidad Veracruzana. Cuenta con formación complementaria en teoría social, feminismo, historiografía y saberes digitales. Ha presentado ponencias en congresos nacionales sobre sincretismo religioso, modernidad y prácticas culturales. Y bueno, también saludo a la doctora Hilda Monraz, pero ya con las prisas, saludé muy generalmente, pero buenos días. Y bueno, pues les recuerdo la dinámica del seminario. Son 20 minutos por ponente, bueno, 25, como ahora tenemos un poquito más de tiempo, tienen hasta 25 minutos. Posteriormente le daremos la palabra a sus lectoras, quienes contarán con 15 minutos para sus comentarios y al final serán las preguntas. Les pido a las personas que serán ponentes vía Zoom, que estén atentas al chat, porque ahí es donde les haré saber cómo vamos de tiempo. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a María Aquino. Te escuchamos con tu ponencia, donde hierve la sal, se teje la identidad. Trabajo femenino, territorio y memoria en Soconusco, Veracruz. Adelante. Gracias. ¿Me puede confirmar si se ve la pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi ponencia lleva por nombre Donde hierve la sal, se teje la identidad, trabajo femenino, territorio y memoria en Soconusco, Veracruz. Bueno, esta es parte de lo que llevo hasta ahora de mi tesis de maestría, y pues son como los avances que hay hasta ahora sobre ello. Y quiero comenzar hablando un poquito sobre los objetivos de esta investigación, que es evaluar la importancia cultural y simbólica de la participación de las mujeres en el proceso de obtención de sal, analizando cómo esta actividad contribuye a la identidad y patrimonio cultural del municipio de Soconusco. Y bueno, mis objetivos secundarios son analizar los roles de género en el proceso de obtención de sal, destacando el papel de las mujeres como principal sostén de dicha actividad, que le da identidad al municipio de Soconusco, también identificar la división sexual del trabajo dada en este proceso de obtención de sal, centrándome en las actividades desarrolladas por hombres y mujeres y familia en conjunto. También considerar a la festividad de la Feria de la Sal como resultado de la identidad y tradición que conlleva realizar esta extracción de sal. Y por último, estudiar el impacto socioeconómico de la participación de las mujeres en dicho proceso, haciendo énfasis en la contribución a la economía familiar. Y bueno, un poquito del contexto histórico y cultural. En este capítulo abordo la importancia histórica, cultural y simbólica del proceso de obtención de sal. Esta es una actividad que se lleva a cabo por mujeres, en la que también andaré un poquito más tarde para tener más contexto de en lo que consiste. Se ha mantenido viva a lo largo del tiempo como eje de identidad comunitaria a través del análisis del territorio, la historia del pozo salino, la división sexual y las festividades como la Feria de la Sal,
muestra cómo la sal trasciende lo económico para convertirse en una expresión cultural y espiritual profundamente arraigada. Y bueno, el primer capítulo, y como la primera parte de esta ponencia, la divido en cuatro: un recorrido por Soconusco, los orígenes del pozo; número dos, el proceso de obtención de sal, haciendo énfasis en las actividades que cada persona hace; número tres, la Feria Cultural de la Sal de Soconusco y otros pozos de sal y el culto a ella. Y bueno, en esta primera parte hablo sobre la historia y la división sexual del trabajo. Básicamente, el proceso de obtención de sal consiste en que en el municipio de Soconusco, Veracruz, que se encuentra al sur del estado, cerca de Coatzacoalcos, más o menos por allá, existe un pozo de sal. Bueno, es un pozo normal que se encuentra en el ejido de Benito Juárez, que pertenece a este municipio. En este pozo, solamente durante los meses de abril hasta las primeras lluvias de junio aproximadamente, el agua es salada. Por ende, cuando las mujeres sacan agua de este pozo y la ponen a cocer, se convierte en sal. Entonces, este pozo tiene una leyenda que, según en Soconusco, se dice que Moctezuma iba pasando por allí cuando encontró el pozo. Bueno, puso a sus soldados a cavar este pozo, y al no encontrar agua dulce, los mató, y por eso la sal es como rosada en memoria de la sangre derramada. Durante la colonia, los habitantes defendieron el derecho a explotar el pozo frente a los intentos de monopolio, ya que esta sal, como los españoles le decían respectivamente saltierra, porque pues provenía de este pozo que está en la tierra, no era como, pues lo veían como algo pues pagano, por así decirlo, porque se hace una serie de rituales para poder acceder al pozo y extraer el agua. Entonces, bueno, les quemaron a los pobladores de Soconusco la palapa, así se le llama como, pues, este recinto donde está, la palapa es de palma. Y bueno, los pobladores de Soconusco defendieron su derecho al pozo, y desde como 1780, me parece, hasta la fecha es de libre acceso, y cualquier persona que quiera asistir y extraer agua del pozo lo puede hacer. Y como dije, solo se realiza entre los meses de abril y mayo, porque el resto del año el agua vuelve a ser dulce. Entonces no es posible sacar agua del pozo. Yo empecé a observar esta actividad porque está marcado por una división sexual del trabajo. Los hombres construyen las palapas, perdón, y acarrean la leña, mientras que las mujeres extraen el agua, vigilan la cocción y transforman el espacio en un entorno doméstico. En este proceso de abril a junio aproximadamente, se empieza con el dartequio. El dartequio consiste en, como dije, en la construcción de las palapas y también el acarreo de leña. Solo son los hombres quienes se encargan de esto, porque pues está asociado a un trabajo pesado, mientras que solo son las mujeres los que se encargan de la extracción del agua y cocción de la misma, porque pues está asociado igual al espacio doméstico. Las familias enteras o las mujeres que van solas acuden a este espacio que ahora se le denomina la salina, y allí trasladan su casa. Ellas viven ahí básicamente todo el tiempo en que ellas están extrayendo agua del pozo. No hay como un límite. Si ellas quieren estar toda la temporada, pueden estar toda la temporada. Si solo quieren ir una semana, pueden ir solo una semana. Pero pues son ellas las que se encargan específicamente de extraer el agua y llevarla a estas tinas que se observan en la imagen, y pues ponerla al fuego para su cocción. Y bueno, también observo que pues no solo se trasladan ellas como mujeres, sino también sus familias. Por ende, la salina se vuelve un espacio doméstico. Y bueno, el proceso de la sal está lleno de simbolismos. Al iniciar se realizan rituales católicos y prehispánicos para pedir permiso a la chaneca. La chaneca es algo muy parecido para los mayas, los aluches, muy parecido. Son como duendes que normalmente, según la creencia veracruzana, se encuentran siempre están cerca de cuerpos de agua. Entonces, como la gran diferencia entre un duende y un chaneque. Entonces, ahí el pozo lo cuida la chaneca, que es una entidad femenina protectora del pozo. Aquí observé el proceso de obtención de sal, y comienza por lo regular, se hace un ritual de apertura, que es el 22 de abril, si no mal recuerdo, es el Día de la Madre Tierra. Entonces, allí las salineras llegan, sahuman el pozo, le ponen ofrendas a la chaneca y a sus chanequitos, le pueden poner cerveza,
o normalmente le ponen aguardiente o caña, y también ponen dulces para los chanequitos, que son hijos de la chaneca. Como dices, se ahuman y hacen un rosario católico. Entonces, pues aquí también se ve todo un sincretismo entre lo prehispánico y lo católico. Y desde 1989 se celebra la Feria de la Sal. Esta feria consiste en la elección de dos representantes simbólicos, la reina de la sal y el rey Samo. El rey Samo es otro proceso que lleva el agua para convertirse en sal, que es un poco diferente porque este consiste en cocción por 3 días y 3 noches y se vuelve como muy dura y es una sal solidificada. El proceso de sal, bueno, del agua consiste en una cocción de 10 a 12 horas, es lo que tardan, y las tinas en las que realizan la cocción de la sal eh, son como de 80 litros aproximadamente. Entonces ellas ocupan unas latas como, pues no muy grandes, las introducen al pozo y van llenando las cubetas de 20 litros y después cada cubeta las van llevando a las demás tinas. Y bueno, volviendo a la Feria de la Sal empieza con un paseo de carros alegóricos. Yo lo asocio mucho a un carnaval, porque pues hay todo esto, es como un certamen. Está el paseo de carros alegóricos, pero pues en estos carros alegóricos no se ven así como, bueno, sí se ven máscaras y todo, pero máscaras como tradicionales de danzas del municipio de Soconusco, que una de ellas es la de los moros. También en estos carros alegóricos se intenta representar en ellos una cocina tradicional soconusqueña o el momento del proceso de obtención de sal. Entonces, en estos carros se hace toda una escenografía que representa el pozo y pues el momento de extracción del agua. También el segundo día consiste pues, en un baile popular pues, para el pueblo. Y también, como se ve en la imagen, están estos trajes estilizados, así les llaman, y en ellos se intenta pues representar deidades prehispánicas, pero utilizando elementos de la región como el cacao, hojas de maíz, las máscaras de la danza de los moros, este, y demás elementos que utilizaban en Soconusco. También comparo en esta parte de la investigación, en todo este contexto, cuando voy haciendo este recorrido histórico, desde cuándo se empieza a hablar del Pozo de la Sal y en qué consiste el proceso de obtención de sal, comparo Soconusco con otras regiones como el Salado Iztahuehue, que está cerca de Soconusco, es en la región de los Tuxtlas, en Veracruz, y aquí muestro cómo la figura femenina sigue siendo como esta constante en que es igual una figura femenina quien extrae agua del pozo y una figura femenina quienes se encargan de la extracción del pozo. La práctica sigue viva gracias a las salineras, así que en este contexto la sal no solo es un producto, sino un símbolo de resistencia, conocimiento y persistencia. Y bueno, en el capítulo 2 es la parte más teórica o la parte teórica, donde analiza el trabajo de las salineras de Soconusco desde una perspectiva feminista, enfocándome en cómo el cuerpo, el espacio, el trabajo y la memoria están entrelazados en la construcción de identidad. Aquí ocupo teóricas como Linda McDowell, Gail Rubin, Celia Federici, Nancy Fraser y un poco de antropología de Stuart Hall. Aquí reflexiono sobre cómo las mujeres transforman el espacio de la salina en un territorio simbólicamente feminizado y hago énfasis en la visión sexual del trabajo, la invisibilización del trabajo femenino y la fuerza simbólica de las salineras como sostenedoras de la cultura y la comunidad. En esta parte la divido en tres: las geografías feministas, espacio, cuerpo y saber, la división sexual del trabajo y su naturalización en contextos rurales, y aquí hago una subdivisión al trabajo no remunerado en la injusticia estructural, y por último, la identidad, simbolismo y memoria. En esta primera parte sobre las geografías feministas, perdón, hablo sobre cómo Linda McDowell, Doreen Massey me permite ver a la salina como un espacio socialmente producido y cargado de significados y relaciones de poder, porque hay varios aspectos simbólicos que, bueno, cabe destacar que ya hice el trabajo de campo, entonces el marco teórico también ya lo construí cuando ya había yo hecho entrevistas, había hecho la observación participante y demás cosas que me permitieron ver un poquito antes de realizar la investigación. Entonces, hay varios simbolismos, varios aspectos simbólicos que ellas ni siquiera notan como tal. Por ejemplo, la jerarquía entre salineras. No es como que llegue una salinera y diga, yo tengo más experiencia que tú, por ende, me toca hacer tal cosa. Simplemente entre ellas dicen, no, pues doña Mari tiene tantos años de edad, entonces es justo
cerca del pozo para que no se canse a la hora de cargar el agua, porque pues es una cubeta de 20 litros, pues sí es bastante pesado. Además que extraer agua del pozo también es muy pesado porque el pozo está al ras del piso, entonces es una posición demasiado cansada, y se llevan como 2 horas en solo extraer el agua del pozo. Y bueno, igual es un espacio cargado de significados porque otro de los aspectos importantes que olvidé mencionar sobre el contexto es que en estos simbolismos que hay, en el ritual de la extracción del agua, no debe haber peleas, no debe haber controversias entre las salineras, porque si no, ellas mencionan que la chaneca se enoja y pues puede pasar como de todo, desde que el pozo por alguna razón se seca, o sea, deja de emanar agua, o se les empiezan a enredar las cuerdas de las cubetas, pasan una serie de cosas que ellas dicen de que, bueno, la chaneca ya se enojó porque ya detectó aquí, pues literalmente lo mencionan, una mala vibra, entonces tienen que volver a hacer todo el ritual de sahumar, ponerle su ofrenda, el rosario, para que otra vez todo esté en armonía. Y el trabajo de las salineras es una forma de saberes situados, encarnados en el cuerpo y la experiencia femenina. Aquí, bueno, el saber situado, ellas pues encarnan este saber y además se transmite de generación en generación. Todas y cada una de ellas coinciden en que fue una mujer quien les enseñó este proceso de obtención de sal. Algunas fueron sus abuelas, mamás, suegras, pero siempre es como las mujeres, ¿no? Entonces, ellas encarnan ese saber en el cuerpo, ellas van desarrollando técnicas y van como compartiendo entre ellas de que hazle así, o mejor ponte de este lado porque es menos cansado, o debes utilizar tal cosa. La salina es también un espacio de memoria donde se producen vínculos familiares, afectivos y comunitarios. Al trasladar el espacio doméstico, por así decirlo, a la salina, pues también se producen memoria, también se producen vínculos y redes de cuidado entre ellas, fue lo que más observé. Entre ellas se llaman vecinas porque me dijo una de ellas de que pues es que mi casa está aquí. Entonces, como mi casa está aquí, la persona de al lado que se convierte pues en mi vecina. Entonces, entre ellas se saludan de buenos días, vecina, buenas noches, vecina, y crean estos redes de cuidado donde las mujeres que llevan infancias las cuidan, por ejemplo, de que yo voy a ir a extraer agua del pozo, puedes cuidarme a mi hijo para que no se asome al pozo y se pueda caer y cosas así. También Syndicats habla sobre las topografías del cuidado. Las tareas reproductivas moldean el territorio y sostienen la vida cotidiana. Esto está de la mano con lo que mencioné hace un momento. Ellas trasladan todo su espacio doméstico a la casa, allí lavan, allí cocinan. Como pues es un espacio donde es como puro terreno, pura tierra, apenas hasta hace unos pocos años es que hay luz eléctrica. Todo lo hacen en fogón, lavan en el arroyo que está allí cerca. Entonces, pues todas estas tareas reproductivas pues moldean lo que es la salina, la feminizan y se vuelven pues la casa de muchas, ¿no? Y bueno, sostienen la vida cotidiana. Y bueno, sobre la división sexual en trabajo y la injusticia epistémica, bueno, aquí diálogo con Gail Rubins y Silvia Federici, porque cuestiono que la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres sea natural. Todo esto va de la mano porque haciéndoles las entrevistas, ellas mencionaban que en la Feria de la Sal, sí, como muy padre y todo, que la Feria de la Sal es este resultado del trabajo que ellas hacen, pero durante la Feria de la Sal realmente ellas son, pues, no son tomadas en cuenta. Sí se acude a la salina a la Feria de la Sal, pero pues realmente la molestia que tienen es que ellas, pues, como que son quienes encarnan este saber y quienes se encargan de, durante la feria, de hablar, de decir, son como personas ajenas, son personas que trabajan en el municipio, son todos y todas menos ellas que tienen este saber, ¿no? Y también los candidatos y candidatas a Reina de la Sal o Rey Samo son, en la molestia que ellas tienen, es que deberían ser personas que conozcan un poco del proceso. El trabajo de las salineras, aunque técnico y demandante, no es remunerado ni reconocido. Casi todas concluyeron con que es algo que hacen meramente por gusto y que muchas veces tienen que enfrentarse como a sus familias porque no están de acuerdo, porque es más lo que gastan que lo que obtienen incluso vendiendo la sal. También Nancy Fraser señala que hay una doble injusticia, la económica sin salario, la simbólica sin valor social. Nuevamente, pues aquí es donde recurría a esto por la molestia que las salineras tienen respecto a su papel en la Feria de la Sal, que son totalmente invisibilizadas. Pero lo único que la Feria de la Sal les beneficia a ella es que pues todo
todos los asistentes, los turistas acceden a la salina y ellas pueden vender su sal un poco más, como que más fácil que cuando pues no hay feria, ¿no? Y el trabajo de las salineras se encasilla como tradición femenina, lo que impide su reconocimiento como labor. Aquí pues me pregunto yo, si fueran hombres los que realizaran esta extracción de sal, esta cocción de 10 a 12 horas de agua, ¿realmente sería igual de invisibilizado como es ahora porque lo hacen las mujeres? Porque al final pues lo encasillan como es algo de mujeres porque es algo doméstico, es algo de la cocina y pues la cocina la asocian a las mujeres pues en estos órdenes de género tradicionales que existen en Sokun. Y finalmente sobre la identidad y los simbolismos, retomo un poco a Luisa Muraro, analizo cómo las salineras representan un orden simbólico materno, ya que ellas dan sustento y sentido a la comunidad. Ellas son quienes cuidan y velan la identidad del municipio a través del proceso de obtención de sal. Si ellas dejaran de producir sal un año tan solo, pues no habría feria que celebrar. Y es de ahí, de esa pregunta precisamente nace esta investigación. ¿Qué pasaría si las salineras dejan de producir sal una vez? Pues ya no habría identidad, ya no habría feria y por ende ya no habría identidad, porque la feria nació precisamente con este propósito, con el de ver qué podrían ellos, o bueno, el municipio, crear para crear cohesión en el municipio que no fuera una celebración católica. Entonces, la Feria de la Sal es una representación simbólica donde el trabajo femenino se celebra como identidad local. Y bueno, esto actual me permite entender la identidad como construcción discursiva. Las salineras no solo hacen sal, sino también producen esta cultura. Y retomo a Geertje Hobsbawm desde la invención de la tradición, precisamente como esta necesidad que hubo en esos años de 1989 de crear esta identidad, de crear cohesión en el municipio. Y pues el presidente dijo, bueno, a partir de que podemos crear cohesión, pues a partir del proceso de obtención de sal. Y pues sí, bueno, yo, cabe destacar, yo soy de ese municipio, de Soconusco, Veracruz, y pues sí, es como algo muy identitario en la región. Los equipos de fútbol, los equipos de béisbol, como que casi todos se llaman los salineros de Soconusco, porque sí cumplió su función de crear esta identidad, de crear esta cohesión del ser salinero, pero aún así hay un poco de invisibilización por parte del trabajo de las salineras, que es demasiado demandante, demasiado cansado y sobre todo demasiado importante. Incluso una de ellas me dijo, doña Mari, que es la mayor, la con más experiencia, me dijo, es que yo me pregunto, si dejamos de venir a la salina, ¿qué va a hacer el municipio? Ya no va a haber feria. Entonces yo no sé por qué no nos toman en cuenta como salineras, como algo más importante, como parte de la feria. Y bueno, esas son como algunas, muchas de mis referencias y sería todo. Gracias. Muchas gracias. Enseguida le voy a dar la palabra a la lectora y quien va a comentar este trabajo, que es la doctora Ida Monraz. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por Ciencias Occidente. Especialista en historia de las mujeres, historia del feminismo en México y en Estados Unidos, historia del arte y del cine hecho por mujeres, interesada en la teología feminista, fundadora de la colectiva Hildegard von Bingen. En 2020, curadora de arte hecho por mujeres y con perspectiva feminista. Actualmente cursa una estancia postdoctoral en el Colegio de Jalisco y es coordinadora también de este seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género. También coordinó el libro titulado Somos Históricas, Jalisco, Mujeres e Identidades. Organizó y coordinó el Simposio Internacional Emilia Beltrán y Purga, el podcast Hilanderas de lo Social y otros proyectos sobre y para mujeres. Te escuchamos, Silvia, adelante. Gracias, Lilia. Bueno, yo te escribí algunos comentarios y al rato te los mando con algunas correcciones y sugerencias que te dejé en el texto que nos mandaste. Pues el texto que nos mandaste era muy breve, entonces ahora que expusiste, pues ya entendí algunos puntos. De todos modos me voy a ceñir a lo que te escribí por si es de utilidad para ti.
Primero que nada, pues muchas felicidades por tu trabajo. La verdad es que lo leí con mucha curiosidad porque me pareció muy interesante desde el inicio. Esta parte de la sal y las temporalidades me hizo pensar también en el trabajo que hacen algunas mujeres y hombres en Amacueca, Jalisco, que no sé si conozcas para acá, pero no es de sal, es de pitayas. Ellas colectan las pitayas justo en esta temporalidad y estaba pensando que se relaciona, no sé si por el calor podría ser, porque es la temporada de calor aquí y entre abril, mayo y justo cuando empiezan las lluvias, pues ya deja de haber pitayas. Entonces, también hay una división sexual del trabajo en la que aparentemente los hombres hacen la parte difícil. Y digo aparentemente porque pues como tú lo comentabas, el sacar el agua del pozo que está a ras de suelo, pues puede ser más difícil, ¿no? Y más pesado. Entonces, bueno, el cuerpo y la cuestión de la división de género, pues tiene mucho que ver. También acá los hombres cortan algunas de las plantas, como están muy llenas de púas, sí son peligrosas y las mujeres quitan las púas de las pitayas para venderlas, pero también eso es peligroso, ¿no? Bueno, por decirte un ejemplo, porque lo pensé cuando lo estaba leyendo. Entonces digo que la exposición fue mucho más extensa, ahora entiendo que hay más información, pero también lo que veo y sigue vigente en mi comentario es que hay que reordenar algunas cosas y ahorita te explico por qué. No sé en qué semestre o cuatrimestre vas o qué debes presentar como avance, a lo mejor estás en coloquio, en tu posgrado, pero mis sugerencias serán generales para de alguna manera apoyar en el proceso. Voy desde el inicio, ¿no? El título contiene conceptos que pueden irse desglosando de manera particular, aunque también convendría hacer un mapa conceptual en el que relaciones todos los términos que estás usando y ayuden a tener una clara pregunta, a tener más clara la pregunta central de investigación. Y la pregunta central de investigación, pues es como tu hilo conductor, ¿no? A partir de esa pregunta, pues una hipótesis y el capitulado. Mi sugerencia siempre es que esa pregunta esté constante y que la hipótesis sea lo que rija todos los capítulos, porque si no se pierden. En el título tú identificas los conceptos de identidad, trabajo femenino, territorio y memoria, pero al final subrayas género, cultura y territorio. Entonces, bueno, y ahorita acabas de decir otras cuestiones, entonces, algunas coinciden durante todo el texto y otros no. La recomendación es elegir algunos nada más y con esos trabajar, porque en el nivel de maestría, a lo que hemos entendido, pues es suficiente con que desarrolles dos o tres de esos conceptos que sean como los claves y que te ayuden a explicar el tema, a complejizar el análisis y a mostrar resultados. Por lo que ahorita escribí, a lo que ahorita expusiste y en relación con lo que mandaste, lo que veo es que te interesa mucho la parte del patrimonio cultural. No sé si por lo que te dijeron ellas, por tu propia experiencia por ser de ahí, por lo que has vivido, a lo mejor coincide tu vida con el surgimiento de esta feria. El patrimonio cultural también ya tiene una serie de críticas desde sobre todo las restauradoras feministas o conservadoras feministas. No sé si conozcas el trabajo de las restauradoras con glitter, que tienen algunos artículos publicados, y ellas hacen una crítica desde el feminismo al concepto patrimonio cultural, desde patri, ¿no? De dónde viene esta etimología y por qué se ha asentado en este tipo de tradiciones y costumbres en México. Bueno, en segundo lugar, al inicio hablas de geografía feminista y antropología simbólica para responder a los objetivos de la investigación, aunque después en el texto presentas términos relacionados con la antropología feminista también, por lo que sugiero que eso deba ir desde el inicio para que tengas claridad teórica y con base en ella se vaya sosteniendo tu argumentación. Citas a grandes teóricas del feminismo que creo que deben respaldarse desde la construcción del conocimiento de las mujeres, es decir, desde la epistemología feminista. No la nombras como tal así, pero la estás usando.
Entonces, en la práctica lo estás haciendo ya. Esto ayudaría mucho a explicar la metodología que ya usaste y tu postura en la investigación. Desde la epistemología feminista, pues se defiende que la experiencia de las mujeres es suficiente para la construcción del conocimiento. Y entonces ahí creo que podrías explicar lo que tú haces, lo que hacen las salineras y la relación con la identidad cultural de su lugar de origen, ¿no? Y bueno, la invitación también es a que escuches la siguiente ponencia porque van a hablar de eso y también la doctora Carolina Corao, que va a ser la lectora, es especialista en esto. En este sentido, sugiero que reordenes a las autoras que estás usando y sus postulados, sobre todo en orden cronológico, ya que al entender los conceptos en su justo contexto puedes darle sentido a tu propia argumentación. No están en el mismo sentido político, social, cultural, los entramados de Haraway que los de Federici. No nomás por las cuestiones de los tiempos, sino también desde su propia postura política de estas dos diferentes teóricas. Y las usas como que indiscriminadamente, entonces habría que reordenar, por eso pienso que un mapa conceptual podría ayudarte. No sé cómo es tu capitulado. Ahorita ya entendí que este es el primer capítulo o avance del primer capítulo. Si no, ya después me dirás. Pero considero que sería de mucha ayuda contextualizar de manera más profunda y con datos certeros sobre el origen de este trabajo de las salineras. Exactamente desde cuándo se empezó con esta labor, quiénes y cómo se hacían. Así como bien mencionas el concepto de las invenciones de las tradiciones, retomada de Holtman y de Clifford Geertz, es necesario conocer el origen, los cambios y las continuidades a lo largo de los siglos para comprender el proceso, las implicaciones y lo que tiene que ver con el trabajo de las mujeres. Bueno, y ahí es como desde mi punto de vista de historiadora. Ahorita mencionaste que se inició en 1989. Yo estoy pensando que a finales de de los 80 está relacionada con las crisis económicas del país. No sé, o sea, como que puedes contextualizar de manera nacional, en lo nacional y luego en lo local. ¿Algún proceso particular en Veracruz que estaba pasando en eso? Lo desconozco, pero podría ayudarte a entender. Por ejemplo, nosotras que hemos trabajado mujeres en Jalisco, pues justo la experiencia de las mujeres nos han ayudado a entender de manera más clara algunos procesos históricos en el Estado. Entonces, es muy importante reflexionar también sobre el uso de la sal. Eh, bueno, y antes de eso, siguiendo con la contextualización, menciona la cuestión prehispánica que está desarrollada y ahorita vi en las fotos con con los glifos, con imágenes que están representadas ahí en el tipo carnaval que mencionas, eso yo no lo había leído acá, pero ahorita lo presentaste en la foto. Eh, o sea, ¿cuál es la relación ahí? Es una región que se llama Olmeca. También ya desde los estudios de la arqueología hay una crítica a lo olmeca, o sea, a que es un nombre sobrepuesto, pero bueno, ese es otro tema. Se dice región olmeca, entonces yo vi glifos mexicas, como eso también es una invención, ¿no? Diríamos, y desde una interpretación o reinterpretación de lo prehispánico, ¿no? En ese sentido, a lo mejor sería interesante reflexionar sobre el uso de la sal. O sea, la sal es relevante en la vida humana, ¿no? ¿Por qué es tan relevante? Incluso en términos religiosos, que acá no se mencionó, bueno, en el texto no lo vi tan claro. ¿Me estás escuchando bien, María de Jesús? Ah, muy bien. Eh, pero incluso en términos religiosos y particularmente católicos, pues está el Evangelio que dice ustedes son la sal de la tierra. Y de hecho esta parte queda un poco floja en el texto porque no la vi, pero tú ya lo estabas explicando que tiene que ver con lo católico y sospecho que es un aspecto relevante en tu análisis. La religiosidad, tanto institucional como popular, o sea, lo institucional me refiero a la Iglesia Católica y lo popular me refiero al sincretismo que pueda haber en esas creencias, es un entorno en el que eh, ¿Le cierro?
Como que estamos teniendo problemas acá, pero si tú me estás escuchando bien, le sigo. Ah, ok. La- Sí, yo escucho bien. entonces, la religiosidad, tanto institucional como popular, prehispánica, católica, o sea, también las reminiscencias prehispánicas, aquí viene el sincretismo del que tú estabas hablando, es un entorno en que la división sexual también tiene relevancia, ¿no? Y explica las desigualdades entre hombres y mujeres en lo cultural y en lo laboral. Da sentido al trabajo que tú estás analizando. Y finalmente, tu trabajo en la última parte apuntala a los temas de la sostenibilidad de la vida. Considero que será provechoso leer y debatir con las más recientes investigaciones que se relacionan, como el tema de los cuidados y el trabajo de las mujeres. Actualmente hay muchos seminarios, espacios en los que se está debatiendo eso. Por ejemplo, está uno en el Instituto Mora, que te puedo recomendar que sigas. Tiene un seminario sobre estudios de cuidado y economía política. Justamente te sugiero que busques sobre economía política feminista y sostenibilidad de la vida, que son debates recientes con mucha producción actual en México particularmente, pero también pues en otras partes del mundo, ¿no? Y eso a lo mejor te podría ayudar a identificar cuáles son los conceptos que te que te ayudan a entender el proceso de la sal, de las salineras en el Soconusco, en Veracruz. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Hilda. Bueno, pues al final de la sesión tendremos algunos minutitos para que ustedes puedan responder si así lo desean. Pero bueno, quisiera darle la palabra en este momento a nuestra siguiente ponente, quien es Paola Tello, y la voy a presentar. Ella es magíster en antropología visual por Flaxo, Ecuador, y especialista en psicoterapia con enfoque feminista por el Centro Autónomo de Enseñanza Casa Mundana, Chile. Es psicóloga social y comunitaria por la Universidad Politécnica Salesiana, con énfasis en intervención territorial y trabajo con mujeres y pueblos originarios. Sus líneas de investigación se centran en los procesos anti-extractivistas del sur de la Amazonia ecuatoriana desde una perspectiva psicosocial, antropológica y feminista, articulando análisis de territorio, cuerpo y memoria. Es feminista y militante, creadora de Murá Nua, un espacio autónomo de acompañamiento para mujeres sobrevivientes de violencia basada en género. Actualmente desarrolla procesos de investigación y formación con mujeres víctimas y sobrevivientes de BG, enfocados en la construcción de redes de apoyo comunitario. Su trabajo integra etnografía feminista, psicología comunitaria y producción audiovisual como herramientas para visibilizar violencia, resistencias y prácticas de reexistencia en los territorios. Ha participado como ponente en congresos y seminarios en Quito, Cuenca, Bogotá, Montevideo y México, compartiendo reflexiones sobre feminismo descolonial, acompañamiento psicosocial, memoria territorial y metodologías feministas de investigación. Esta mañana nos va a presentar la ponencia Acuerpando Territorios, experiencia de implementación de redes de apoyo y de acompañamiento comunitario ante la normalización de violencia en territorio suramazónico ecuatoriano. Adelante, te escuchamos, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todas aquí presentes y que nos acompañan. Les voy a compartir la ponencia para empezar. Bueno, un saludo grande para todas desde aquí, desde Ecuador. El día de hoy les he traído un poco para conversar acerca de una investigación independiente que estoy realizando. Está siendo escrita todavía a partir de todas las experiencias que se han trabajado ya en territorio. Y yo la titulé Acuerpando Territorios, experiencia de implementación de redes de apoyo y de acompañamiento comunitario ante la normalización de violencia en territorio sur amazónico de mi país, aquí en Ecuador. Yo actualmente estoy en la capital, en Quito, pero todo esto se lo realizó cuando yo estaba ya viviendo en la Amazonía ecuatoriana. Un poco para
contarles lo que vamos a conversar hoy. Sería un poco el tema del contexto. Vamos a hablar acerca de esta violencia normalizada, esta importancia de tejer redes de apoyo y finalmente un poco las reflexiones que tenemos, ¿no? Entonces, para ubicarles y para que todas conozcan a mi país, este es Ecuador, y específicamente nosotros estamos en la provincia. Aquí en Ecuador se llaman provincias, lo que tal vez en México podrían ser estados, en Morona, Santiago. Entonces, dentro de Morona, Santiago hay dos territorios específicos en los que he estado realizando estos acompañamientos, que son en Gualaquiza, son en Tihuinza y son en Limonindanza, pero sobre todo en Tihuinza y Gualaquiza, que son territorios fronterizos con Perú, ¿no? Toda esta parte es amazónica. Entonces, aquí hemos trabajado, o bueno, se ha trabajado con la población originaria Shuar, con mujeres Shuar, ¿no? Que poseen toda una estructura política y social. Les quería presentar esto de aquí como para partir y entender un poco todo el tema territorial. Esta es una cartografía social y una corpocartografía que se realizó con las mujeres de Tihuinza, ¿no? Entonces, fue muy importante cómo a partir de este trabajo en territorio se comenzó a construir con las mujeres su propio espacio, ¿no? Entonces podemos ver ahí cómo ellas han construido todo lo que ustedes pueden observar aquí, es Tiwinsa, pero ellas obviamente le dieron toda esta parte social, ¿no? Cómo se van tejiendo las violencias, cómo se van detectando los espacios seguros, cómo se van construyendo las narrativas en torno a estos espacios. Entonces, entre todo esto salió mucho el tema de la cosificación de las mujeres en un territorio de hombres, porque estos espacios son territorializados ahorita y liderados por los hombres históricamente. Entonces, ellas consideran que estos territorios no son de mujeres totalmente, sino son territorios de hombres, en donde hay estos cuerpos territorios que son apropiados por todo este tema de la violencia estructural que se da. Y bueno, algo muy importante desde el pueblo originario Shuari salió mucho en todas las conversaciones que se tuvieron o mantuvieron con las mujeres, es cómo la cultura ha normalizado mucho el tema de la violencia, ¿no? Entonces es muy importante como poner aquí énfasis en que eh, esta cultura va normalizando la violencia y la va poniendo como un cotidiano, ¿no? Entonces, históricamente el rol de la mujer Shuar siempre ha sido de reproducción y producción, ¿no? Entonces, bajo el mando y supervisión de los hombres. Las mujeres se encargan totalmente de la crianza de los niños y niñas y también se encargan de toda la producción de alimentos agrícolas y también se cargan de la venta. Entonces, tienen como que la triple jornada de trabajo que presentan las mujeres. Algo importante dentro de estos territorios amazónicos que no son los mismos de la Amazonía norte de nuestro país de Ecuador, sino son muy particulares de la parte sur, es de esta territorialización o esta masculinización del territorio por dos aspectos. Al sur de nuestro país está muy asentado el tema de la minería a gran escala y también la minería ilegal en este momento, y también el tema de la militarización. Aquí hay muchos, se llaman cuarteles aquí, donde son bases de militares, donde tienen toda su formación. Entonces, esto también ha provocado que estos territorios tengan estas particularidades que hacen que haya una masculinización del territorio, un poco lo que habla Silvia Federici. Y esto también ha generado dinámicas diferentes en la economía, ¿no? Entonces, en estas últimas décadas se han construido y se han asentado mucho el tema de la prostitución, el tema del trabajo sexual, hay una hipersexualización también de las niñas que viven y habitan estos espacios por la demanda de este consumo del cuerpo por parte de los hombres que vienen a vivir acá, que vienen a trabajar acá y luego se regresan a su espacio, a su provincia o a su estado. Entonces, la Amazonía históricamente siempre ha sido este espacio donde yo voy a trabajar y luego me regreso a mi casa. Trabajo 7 días y descanso tantos días y me regreso a la casa. Entonces, en estos días que yo voy a trabajar, los mineros, los militares comienzan a demandar este consumo del cuerpo, ¿no? Estos serían dos ejes, entonces un poco para conocer este contexto territorial que tenemos aquí.
Algo que se trabajó también con las mujeres y partimos mucho desde, y tal vez fue uno de los motivos por los cuales también se está escribiendo esta investigación, es un trabajo que se hizo en red para comenzar a hablar de las violencias y nombrar las violencias en comunidades. Algo que pasa en nuestro sistema de justicia ecuatoriano es la falta de acceso a este mismo, o en el tema de reparación, que creo que es un común de la mayoría de países de toda nuestra región. Y al vivir en espacios que son geográficamente muy distantes de las capitales, donde está la unidad judicial, donde está una fiscalía, no puedes acceder a una denuncia. En nuestro país hay algo que se llama Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que son instituciones administrativas que sí te brindan medidas de protección, pero solo en ciertos temas administrativos. Cuando son delitos ya que están dentro de un código penal, pasan a fiscalía. Entonces, no se puede denunciar mucho en estos espacios. Y lo que se hizo en esta red es hacer un pequeño mapeo de todas estas violencias sexuales que se han dado en las comunidades en las que hemos estado y formado estas redes en los últimos 15 años. Particularmente esto es de Tiwinsa, en donde se trabajó en las comunidades en donde se dieron más de 50 agresiones a niñas, adolescentes y mujeres en temas de delitos sexuales o agresiones sexuales. Entonces, estas no fueron denunciadas, pero sí fueron conocidas por la comunidad, fueron conocidas porque esto pasó en los entornos de la casa. Entonces, dentro de este porcentaje nos data números realmente alarmantes, ¿no? Que un 35% fueron realizados estas agresiones por parte de abuelos, padres y padrastros. Entonces, este es un común que pasa mucho en estas comunidades originarias por este tema de la normalización de la violencia. Entonces, dentro de estos 15 años se han dado muchas de estas violencias, se normaliza mucho el que el padrastro abuse sexualmente de la hija, de la nieta, de la sobrina, y las personas continúan en esta comunidad. Y esto también se da por esta falta de acceso a una justicia totalmente reparadora o una justicia que llegue a los territorios. Entonces, creo que fue muy importante el empezar como que levantando esta data, porque sí da cuenta de las violencias que existen, que se hablan entre las mujeres de ahí, pero que no se pueden denunciar o que no se pueden visibilizar. Después de esto, tenemos este tema de la violencia normalizada, pero también quiero poner aquí un apartado de que un poco todo lo que yo les voy a conversar aquí es como que este recopilado de experiencias, de sentires que emergen desde muchas interrogantes comunitarias, ¿no? Cuando tú ingresas a territorio, siempre vas con ciertas preguntas para empezar a dialogar con las mujeres. Y todas estas surgieron a partir de conversaciones de qué es la violencia, cómo entiendes la violencia. Y se comenzó a tejer, ¿no? Y algo muy importante, como les decía en el inicio, es cómo históricamente esta cultura ha normalizado la violencia. Y es lo que nos dice Lorena Cabnal desde el feminismo comunitario, es este patriarcado originario. Algunas conversaciones que se han mantenido con dirigentes y con hombres shuar es que el machismo llega con la colonización de los españoles, ¿no? Ellos dicen que el machismo se les posó con ellos, trajeron los españoles. Pero bueno, Lorena Cabnal creo que es muy, muy importante y muy clara al nombrar cómo este patriarcado originario existió antes de la colonización. Se va reforzando, sí, al momento de la llegada de la colonización con ciertas particularidades en cada territorio, pero este concepto del patriarcado originario ha sido clave para las mujeres para entender cómo se van formando estas conductas y cómo se van transmitiendo de generación en generación. Porque una de las preguntas e interrogantes eran de las mujeres, ¿en qué momento se permitió tanta violencia sexual hacia las niñas, ¿no? Entonces siempre te comienzas a preguntar qué pasó, en qué momento comenzó a hacer esto tan normal. Y esto ha permitido que se generen todas estas preguntas, ¿no? Como que poder hablar de esta violencia estructural creo que ha sido súper importante porque esta violencia está enraizada en toda la organización social del pueblo originario Shuar, pero sobre todo en la organización en cómo las mujeres están, ¿no? Entonces la violencia les organiza también a las mujeres dentro de estos espacios. Y como les decía, bueno, un poco de la violencia normalizada, creo que es muy importante aquí
nombrar a Margarita Pisano, que fue una de las autoras con las que se trabajó también en territorio, ¿no? Entonces ella habla de que esta masculinidad mantiene una relación asimétrica de poder sobre la feminidad. Lo que nos habla Margarita, creo que sí me parece muy importante, porque nos explica cómo a partir de lo masculino hegemónico patriarcal se va construyendo estos espacios de lo femenino, ¿no? Cómo esto femenino borra totalmente este concepto dicotómico de lo masculino y lo femenino y lo pone ya en una relación de poder. Entonces, este postulado es base para vislumbrar muchas de las desigualdades que existen desde la niñez, ¿no? Y entonces este fue un tema que se trabajó mucho con las mujeres, el tema de la niñez. ¿Cómo tú eras de niña? ¿Cómo eran los niños cuando tú eras niña? Entonces muchas interrogantes salían desde eso, ¿no? Yo de niña, muchas mujeres decían, yo de niña me preguntaba y me cuestionaba por qué pasaba esto. Yo de niña quería hacer esto, pero no lo pude hacer. Entonces fue muy importante cómo estas injusticias se van formando a través de este orden simbólico y material de la masculinidad patriarcal y cómo esta masculinidad se va enraizando y va generando obviamente estas conductas machistas y misógenas y este bombardeo, ¿no? Desde todas las, estructuralmente, que van obteniendo y que van teniendo las mujeres. Algo también importante es, por ejemplo, se hizo una cartilla con las mujeres allá, ¿no? Lo que no me dejaron ser de niña y lo que de mujer soy ahora. Entonces, este ha sido como el proceso de acompañamiento que se ha realizado con ellas. Para ellas fue muy importante el hablar de las cosas que querían, ¿no? Porque muchas veces cuando estás en espacios de acompañamiento con mujeres adultas, eh, te olvidas de que ellas fueron niñas, ¿no? De que todas fuimos niñas y que todas en nuestra niñez tuvimos en algún momento algún sueño, alguna meta, algo que queríamos ser y que con el transcurso del tiempo por todas estas dinámicas patriarcales no las pude realizar o ni siquiera las pude palpar, ¿no? Entonces trabajar con ellas este tema ha sido súper importante y también se va entendiendo y se sigue hablando de toda esta violencia normalizada, ¿no? Cómo la violencia realmente está muy enraizada en las comunidades y que se va agravando más por la falta de acceso a un sistema de justicia, falta de acceso a un sistema de salud, falta de acceso a un sistema de educación. Entonces, la precariedad en la que se habita en los territorios amazónicos de nuestro país sí es muy importante que ya comience a ser nombrada, ¿no? Un poco hablar también del cuerpo territorio, que fue algo que se habló con ellas y se trabajó totalmente para todo este tema de eh, los, las corpocartografías, ¿no? Entonces, en nuestro, un poco hablando desde lo que dicen nuestras compañeras del feminismo comunitario, ¿no? El trabajo en nuestro cuerpo cumple esta función de rol de producción y reproducción, ¿no? La doble explotación, la triple explotación y cómo se dan estas relaciones de poder y control. Y es aquí donde se dan las primeras desobediencias, lo nombrábamos así con las mujeres, porque era muy importante entender cómo yo, a partir de que voy entendiendo que no está bien esta violencia, comienzo también, ellas lo nombraban como abrir los ojos, ¿no? Una vez que abro los ojos, yo ya no los puedo volver a cerrar. Una vez que yo entiendo cómo está la violencia en mi comunidad, yo ya no puedo como que cerrar los ojos y como si nada ha pasado, ¿no? Entonces, Lorena Cabnal nos nombra mucho de este cuerpo territorio, ¿no? Y como sobre este cuerpo se han construido todas las opresiones de control de los pueblos y los territorios y también como estos cuerpos han sido amenazados constantemente, soportando todo y por eso se vuelven también territorios de disputa, ¿no? Para colonizar. Algo importante de este cuerpo territorio es la posibilidad que se les da a las mujeres de reescribir su historia, ¿no? Una historia que ni siquiera ha sido escrita y que las pocas veces que se le nombra a la mujer Shuar en los escritos, históricamente ha sido desde una visión masculina, ¿no? Desde esta visión patriarcal, entonces las mujeres también tienen la posibilidad de escribir su historia, ¿no? Y eso pasó cuando hicimos todo el tema de mapear nuestro cuerpo territorio en donde ellas vienen a ser estas protagonistas. Entonces también aquí tenemos lo que son las redes de apoyo. Creo que las redes de apoyo y comenzar a hablar de las redes de apoyo en estos espacios fue uno de los momentos más importantes
porque tú comienzas con las mujeres y las vas reuniendo, ¿no? Van hablando, van conversando, se van conociendo y luego van entendiendo que sí, que han estado tejiendo redes, que han estado volviendo a dar un sentido a muchas de estas cosas que hacen en lo cotidiano, porque muchas mujeres se reúnen para cocinar, muchas mujeres se reúnen para cosechar sus productos y esto a la larga comienza a ser una red de apoyo. Entonces, la creación de estas redes de apoyo resulta en un papel súper importante porque es un proceso de salida a las situaciones de violencia que se está dando a partir del acompañamiento. Entonces, aquí también Lorena Cabnal nos habla de que el cuidado comunitario y la articulación entre mujeres como actos profundamente políticos, ¿no? Y es devolverles también este protagonismo político a las mujeres, porque desde esta organización social y política del pueblo originario Shuar, los hombres son quienes encabezan todas las decisiones políticas de los territorios, cómo se dividen los territorios, cómo se conciben los territorios, cómo se van escribiendo y el poder devolverles a las mujeres desde esta articulación también es darles nuevamente su posición como sujetas profundamente políticas, ¿no? Que permite sanar la vida y este concepto de Lorena Cabnal a mí me parece muy interesante porque tú cuando comienzas a sanar en colectivo, más allá de tal vez romantizar la palabra sanar, pero sí realmente desde tejer redes dentro de estos territorios que están tan violentados, permite sanar lo que es territorio cuerpo, pero también territorio tierra, ¿no? Entonces esto nos da cuenta de que los territorios comienzan a ser liderados por mujeres. Las mujeres comienzan a entender sus territorios y quién mejor que ellas que caminan en el territorio todos los días. Y eso ha sido algo que hemos conversado con ellas, que son las mujeres las que conocen estos espacios, las que habitan este espacio, la que lo transita y son ellas las que comienzan a tomar decisiones sobre estos territorios. Entonces, el título viene de esta palabra de acuerpar, ¿no? De esta acción que nos pareció profundamente abrazadora, porque viene de esta fuerza que nos damos en las redes colectivas de mujeres, ¿no? Es decir, desde entender cómo nuestros cuerpos no son solo territorios, nuestros cuerpos están entretejidos de tal manera que yo entiendo mi opresión, entiendo la opresión que estás pasando y buscamos como este acompañamiento para que estas redes de apoyo se fortalezcan, para que exista realmente este acompañamiento comunitario, ha sido clave un espacio de formación continua. Entonces, es tener herramientas desde qué tipos de violencias entiendes, cuáles son las rutas y protocolos para denunciar una violencia, cómo tú detectas la violencia, cuáles son los signos y síntomas para detectar los tipos de violencia. Entonces, esta constante formación ha sido muy importante porque rompemos tal vez con este romantizar de las redes de apoyo, ¿no? Que unámonos entre mujeres para acompañarnos, ¿no? Aquí ya es un acto más político, ¿no? El dar herramientas a las mujeres que entre ellas sepan qué está pasando en las comunidades y puedan nombrar estas violencias. Entonces, ellas ya se comienzan a volver y mirar sobre todo como sujetas políticas de cambio y un poco también lo que nos habla Adriana Guzmán desde el feminismo comunitario, es como que atacar o desmontar este patriarcado desde la organización. Ha sido súper importante el que las mujeres dentro de cada territorio comiencen a entender la importancia de organizarse como mujeres, ir a las asambleas de todas las comunidades como mujeres que están organizadas. Yo quiero opinar, yo quiero decir, porque siempre en estas asambleas las mujeres están dedicadas a elaborar la chicha, elaborar el producto para comer y luego servir a los hombres que están en las asambleas comunitarias. Entonces, el poder organizarse les permite a ellas decir, yo también puedo decidir sobre mi territorio, yo también puedo tomar decisiones sobre todas las violencias que se están impartiendo, sobre todo para nuestras niñas. Y algo también que a partir de esta organización, de estas redes de apoyo, de esta conformación, es que se va quitando todo este tema del silencio, de la culpa, de los mandatos de género, los mandatos patriarcales, y le devuelve a a la mujer la posibilidad de reconstruir su comunidad, ¿no? Y esto ha sido muy importante y vital porque las mujeres comienzan a visibilizar a los agresores también en los territorios. Entonces ellas, a partir también de este mapeo que se hace, saben quiénes son las personas agresoras, saben quiénes son tal vez los espacios que ya no son seguros para ellas. Entonces comienzan a hacer un mapeo y tú comienzas a reorganizar tu espacio, ¿no? Lo comienzas a percibir desde otra manera en donde estás habitando. Y este teje red creo que ha sido muy importante en el tema de
los encuentros constantes que se van haciendo para que las mujeres también tengan más herramientas, ¿no? Entonces, no resulta mucho el tener una red de apoyo donde te reúnas una vez al mes. Entonces, lo que hemos visto y desde la experiencia misma es que estas redes como herramienta de prevención y para fortalecer mucho todo este tema de la autonomía de mujeres, también permite un encuentro constante, que al inicio sí es muy difícil porque las mujeres estamos inmersas en temas de cuidado. ¿Cómo yo voy a reunirme si es que tengo que cuidar a los niños y a las niñas en la casa? ¿Con quién dejo a los niños y las niñas en la casa? Entonces, ha sido también buscar formas de que se generen estas reuniones, no hacer espacios para niños y niñas mientras las mujeres están reunidas. Las primeras reuniones igual se dieron a partir de todo este tema de conversar sobre nosotras, nuestros procesos. Esto también ha presentado un gran malestar y con esto voy finalizando. Ha presentado un gran malestar en los hombres de las comunidades, ¿no? Siempre tenemos como que estos estas personas que van y comienzan a vigilarnos, ¿no? Ah, ya están reunidas y les comienzo a ver qué están haciendo, de qué están hablando y lo comienzo a divulgar. Entonces, también se busca maneras de protegernos entre todas, ¿no? Y, y bueno, un poco les quería dejar aquí algunas de las cosas que se hablaron en torno a ellas. No sé si tal vez tenemos tiempo, pero por ejemplo, Flor nos decía que ahora entiendo por qué en la comunidad, cuando es asamblea general a las mujeres, nos mandan a hacer la chicha y a callar. Entiendo que si nos organizamos podemos cambiar mucho machismo y denunciar a los hombres de la comunidad. Y ahora entiendo que este es nuestro camino. Entonces, hablamos de este decidir a romper el silencio como parte de este abrir los ojos que ellas decían, ¿no? Y es un poco, esas serían las reflexiones finales acerca de este proceso. Creo que ha sido un proceso profundamente político, muy enriquecedor, que continúa en formación, que se continúa tejiendo, que se quiere llegar a otros territorios también, pero sobre todo pone sobre la mesa, sobre todo en mi país, aquí en Ecuador, el hablar sobre las violencias estructurales que suceden en la Amazonía, porque esto no se habla mucho aún aquí y es importante comenzar a visibilizarlas. Entonces quería compartirles un poco este proceso desde aquí, desde el Ecuador. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Voy a dar la palabra a tu lectora, quien es Carolina Corao Hernández. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Actualmente desarrolla su cuarto año de estancia postdoctoral al interior del posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Sus líneas de investigación se construyen en torno a las discusiones sobre formación histórica de derechos territoriales, pueblos originarios, territorialidad y teoría crítica latinoamericana. Su publicación más reciente se titula Historia y Derechos Territoriales del Pueblo Yucpa. Adelante, Carolina, te escuchamos. Buenos días a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primeramente quiero felicitarte, Paola. La verdad es que estos temas son extraordinariamente abrumadores por la cantidad de aristas y temas y fenómenos y aspectos que aparecen, incluso en un primer momento de trabajo de campo, de sistematización o de análisis. Ok, entonces, em, sí, estoy profundamente conmovida por tu investigación. Creo que las que hacemos este tipo de trabajos, yo trabajo en una zona muy parecida en Venezuela, a la que estás trabajando. Sí, hay que ser muy valiente para hacer trabajo de campo, para trabajar estos temas, y para también al mismo tiempo desarrollar como un trabajo social, ¿no? O de lucha en torno y de visibilización de estos temas. Fíjate, mis comentarios son más para aportarte que para criticar, ¿ok? Este, mm, lo primero que quiero comentarte es, es que anoté muchas cosas, ¿no? Pero
es muy normal, sobre todo en investigaciones de maestría, ¿ok? Que, bueno, como es nuestros primeros ejercicios de investigación, ¿no? Y además las actividades en el posgrado son muchas, son como también, ¿no? Ocupan mucho tiempo en la agenda. El marco teórico o el trabajo teórico tiene un peso muy, muy significativo por encima de los datos, ¿ok? Pero ah, para mí, ¿ok? En mi opinión técnica, los, el marco teórico es eso que acompaña los datos del trabajo de campo. Es decir, una cosa es las informaciones que que vas a recoger, sí, que vas a levantar y sistematizar de estas mujeres indígenas, y otra cosa muy diferente es que sea exactamente un espejo de lo que te presenta la teoría social feminista, ¿sí? ¿Por qué explico esto? Porque em, creo que dices cosas extraordinariamente relevantes, pero faltan los datos de la SUAR, ahí en eso que estás tratando de presentar. Y claro, no sé si ya hiciste trabajo de campo, ¿no? Tengo un poco las mismas preguntas que Hilda con la primera, con María de Jesús, ¿no? Pero bueno, a veces tendemos, sobre todo en la maestría, digo, bueno, como todavía no tengo el dato porque no he terminado el trabajo de campo, entonces aquí viene, ¿no? La autora que me ayuda a presentar el planteamiento, ¿no? Este, pues mi recomendación, una primera recomendación es, está muy bien redactado, pero yo voltearía el orden de la argumentación. ¿Qué quiere decir eso? Primero pongo a la SUAR, ¿ok? Y claro, eso requiere otro nivel de sistematización. Se ve que en esta primera entrega desarrollaste un excelente trabajo de sistematización y de aproximación a los datos, de trabajo de campo, pero ese mismo trabajo de sistematización tiene que seguir siendo amasado y convertido en datos, en sistemas de datos que nos permitan ver a Paola, ¿sí? Que los datos eh, que sistematices de las mujeres SWAR hablen por sí solas y la teoría feminista aparezca como una banda de música que las acompañe a ustedes dos, ¿sí? Creo que es un tema de orden a la hora de sistematizar, ¿ok? Simplemente es ordenarlo de otra manera, ¿sí? Eso es un primer comentario. Lo segundo es que para poder hacer ese trabajo, también todos hemos pasado por ahí, porque todos pasamos por la maestría, ¿no? Quien diga que no le sucedió no debe ser verdad. Pero nos pasa, nos tiende a pensar que como los temas de investigación son tan importantes en la idea de contextualizar e identificar fenómenos relevantes, tendemos a presentar todo al mismo tiempo y junto, y revuelto. ¿Ok? Entonces, te invito a hacer un trabajo que ese trabajo de sistematización se base en la identificación de palabras claves que tú presentas. Fíjate, hablas de normalización de la violencia del cuerpo de la mujer indígena como aspecto central de todo el escrito que presentaste. Y con ello pasas a un segundo fenómeno, que es que entendiendo y analizando esta normalización, vamos a poder dar cuenta del control y el poder de las vidas de las mujeres SWARs, es decir, de las dinámicas patriarcales en torno al cuerpo-territorio, bajo los paradigmas de raza, clase y género. Allí yo identifico más de 10 palabras claves y cada palabra clave es una tesis de maestría. Ya solo en la primera parte del planteamiento del trabajo de investigación. Entonces, hay que englobar necesidades de análisis, ¿ok? Y aterrizar en los datos. Eso lo que te va a permitir es, el dato lo que te va a permitir es centrar qué es lo verdaderamente importante de todas estas palabras claves y jerarquizarlas. ¿Ok? Eso te va a ahorrar mucho tiempo, mucho esfuerzo y luego la investigación va a quedar mucho más elegante. ¿Sí?
un tercer comentario es, eh, sí, este, hay algo que no me queda claro, tengo una duda en torno a lo que presentas y lo que el escrito que yo revisé. Y es que primero hablas de que o sea, como que el tema del territorio y la mujer indígena tiene que ver con estos procesos como de ocupación ontológica del territorio, ¿no? Intentando citar a Escobar, te recomiendo que leas a Arturo Escobar, un articulito que luego te puedo recomendar, pues ahorita no recuerdo el nombre, pero en ese artículo él habla de ocupación ontológica del territorio, ¿no? De parte de estas masculinidades que se territorializan, ¿no? En el espacio de las mujeres suares. Y entonces van construyendo todas estas relaciones sociales estructurales en torno a la prostitución de la infancia suar y otros fenómenos de violencia, ¿sí? Pero luego pasas y nos dices que el 70% de las violaciones que se registran en términos estadísticos son de parte de familiares, ¿sí? Entonces, no queda claro cuál es el verdadero fenómeno relevante detrás de lo que estás tratando de explicar, ¿sí? Porque ya con la primera parte, esta idea de la masculinización del territorio, de la territorialidad, a partir de los procesos de la minería y la militarización del territorio, pareciera que no tienen nada que ver, o sea, es una cosa que ellas reconocen como algo que no es normal. ¿Okay? Y luego, pasas como a explicar estas estadísticas en torno a la violencia sexual eh, familiar, y luego no es a cualquier mujer. El fenómeno relevante, por lo que estoy entendiendo, es la infancia. Y la infancia no está en ninguna parte del escrito que entregaste, ¿sí? Entonces creo que simplemente hay que hacer un trabajo de sistematización donde podamos identificar como un artículo en las revistas indexadas 5 palabras claves que se jerarquizan y a partir de ahí vamos ordenando toda la información que tenemos. eh, y es a partir de la información que tenemos que vamos a trabajar el planteamiento teórico, ¿sí? El planteamiento teórico lo que te va a permitir es nombrar los fenómenos estructurales más importantes de todo lo que estás tratando de denunciar y explicar del caso de estudio de las mujeres Shuar, ¿sí? Eh, sí, eso es una primera parte de mi comentario. Y el segundo parte de mi comentario es, en los 5 minutos que me quedan, ¿verdad? Me quedan 5 minutos. Es, sí, usualmente en los análisis sobre derechos territoriales de los pueblos indígenas en general, ¿sí? Que tiene que ver con territorialidad y con cartografías sociales y con un montón de temas, ¿sí? Es porque los primeros pasos de la conformación de un modelo territorial de la nación nacen en el marco del reconocimiento de derechos territoriales a los pueblos indígenas, ¿sí? O sea, sí, efectivamente ocurre la conquista y la colonización y todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Pero en el marco de ese proceso se van conformando las primeras relaciones sociales estructurales, las primeras formaciones históricas que dan cuenta de la formación del Estado latinoamericano tal y como lo conocemos hoy. Es decir, un país como Ecuador no existiría hoy sin toda esa formación histórica que posibilitó el reconocimiento de derechos territoriales indígenas. ¿Sí? Ok. Precisamente porque parte de tu discusión es el reconocimiento de los derechos que tienen estas mujeres como mujeres indígenas, que son sujetos de derecho en torno al territorio, lo primero que hay que entender es qué es lo que queremos reconocer como derechos en torno al territorio. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que vamos a pelear la obligación del Estado en torno a estos derechos. El Estado tiene obligaciones para con estas mujeres, como mujeres y como mujeres indígenas, ¿sí? Eso responde no solo a una formación histórica que tú muy bien planteas en tu exposición,
sino al mismo tiempo de la realidad que hoy en día como época se está viviendo en la Amazonía ecuatoriana, ¿sí? Entonces, no es solo que falta derecho, no es solo que faltan instituciones donde ellas puedan poner denuncias, no es solo la falta de Estado, ¿sí? Sino que esa falta de Estado es una política de Estado. Y ahí aparece lo estructural. No en el tío o en el abuelo o en el vecino desarrollando agresiones sexuales en torno a estas niñas SUAR o a esta infancia SUAR, sino que eso es posible gracias a las condiciones que establece el Estado ecuatoriano para que esas violencias se desarrollen y crezcan como un bosque. ¿Sí me explico? Entonces, el Estado no solo tiene la obligación de garantizar condiciones que le permitan a estas mujeres defender sus derechos, ¿sí? Pelear por sus derechos. O, sí, ser sujetas de derecho, pues, ¿sí me explico? Sino al mismo tiempo, una tesis es denunciar todas las condiciones estructurales en torno al Estado para que todas estas violencias se normalicen y se desarrollen. Y otra cosa muy diferente es eh, denunciar las condiciones que posibilitan la normalización de esas condiciones en términos institucionales, ¿sí? Porque no te va a dar tiempo una tesis de maestría. No es que no es relevante, es que, o sea, una maestría dura muy poquito tiempo, de 2 a 3 años. Entonces, tenemos que medir muy bien los tiempos para poder sistematizar y poder presentar. A la hora de que tú, si tú es un fenómeno relevante en ese proceso de investigación, ya entendemos cómo se desarrolla todo lo demás, ¿sí? Entonces, muchas felicitaciones. Vas por muy buen camino, escribes muy bien, tu trabajo de sistematización fue extraordinario y solo hace falta un poco ordenar un poquito y priorizar, jerarquizar y priorizar. Claro. Y ya. Muchas gracias, Carolina, por tus comentarios. Bueno, ahora sí vamos a dar la palabra nuevamente a las ponentes. Mientras, bueno, pues si quieren ir preparando sus preguntas, tanto quienes nos acompañan por Zoom como aquí presencial o a través de las redes sociales, pero bueno, de momento vamos a darle la palabra a nuestra primera ponente, María Jesús Quino, por si quieres hacer un comentario adicional. Gracias. Bueno, primero agradecer la lectura y los comentarios de la doctora. Y pues creo que sí, bueno, es parte de mi capítulo 1 y 2, el contextual y el teórico. Y bueno, no sabía qué tanto de extensión mandar aquí al seminario, entonces creo que por eso fui como que muy breve, lo traté de resumir lo más posible, pero pues entiendo que se me escaparon varias cosas importantes. Y pues preguntarle sobre, ¿qué me dijo? Ah, sobre, pues, si tendría como bibliografía de lo que mencionó al final, de los estudios de cuidado y todo eso, porque pues sí es como muy importante. Y también mencionar que ahorita ya me encuentro bueno, finalizando el tercer semestre y realizando el capítulo metodológico, y allí fue donde metí ya de lleno lo de las epistemologías feministas, porque pues sí era como bastante importante, y pues ya era como lo único que quería comentar. Muchas gracias. Tenemos tiempo, Ila, no sé si quieras responder. Gracias. Claro, de hecho ya te mandé los comentarios, no agregué bibliografía, nada más los temas. Okay. Al final te mencioné que sobre economía feminista y hay un libro clásico sobre eso, bueno, clásico, pero es muy reciente, sobre economía feminista y políticas de cuidado. Pero así de entrada, lo más reciente que yo he leído, lo que ha escrito María de Lourdes Velasco Domínguez, y algunas otras, bueno, también Eva Villanueva, que es la que coordina este seminario de cuidados en el Instituto Mora,
pero Lourdes también está en un seminario de estudios sobre estudios feministas en la UNAM y a lo mejor eso también te puede servir. Bueno, voy a tratar de hacer alguna bibliografía muy, muy reciente. Es que si lees lo más reciente, yo creo que es lo que te puede dar más luz y te lo mando, pues yo creo que hoy mismo, porque sí son temas que recientemente también hemos revisado aquí en el seminario para otras ponentes, entonces creo que sí podría servirte. De la sostenibilidad de la vida, incluso también hay algunos compañeros hombres que han escrito. Ahorita acabo de leer un texto que salió, creo que esta semana o la semana pasada, de Alejandro, bueno, luego te doy el dato, pero es un colega del Colmex que también ha escrito sobre la sostenibilidad de la vida a partir de su experiencia en los comedores en la Ciudad de México, los comedores comunitarios, que también ya están a punto de ser una realidad aquí en Guadalajara y por eso los estábamos leyendo para una cuestión municipal. Y pues ahí está la teoría de la sostenibilidad de la vida y cómo se ha institucionalizado. Entonces, también te lo mando si pudiera servirte. Y bueno, entonces ya entiendo, si estás en el tercer semestre, yo creo que ya nomás te queda un semestre, a lo que entiendo de la maestría, entonces sí hay que darle prisa para ordenar, pero creo que tienes la suficiente información para, pues para terminar bien y felicidades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Paola, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, agradecer profundamente a Carolina que qué aportaciones tan importantes, de verdad. Creo que quiero hacer aquí una aclaración. Esta investigación no es de mi maestría, yo no estoy cursando ahorita ninguna maestría, ya la terminé. Esto nace a partir de todo el trabajo que yo he realizado en territorio, un poco desde mi lado profesional, desde la militancia. Entonces fue como que tenemos que escribir sobre esto, no tenemos que comenzar a escribir sobre estas cosas y tal vez también por eso es como que mucho lo que tengo y eso hay que como que condensar, ¿no? Por ejemplo, esta parte que tú me nombras de la falta de Estado es una política de Estado, me parece crucial, ¿no? Para entender cómo es esta violencia estructural, ¿no? Porque a veces la violencia estructural no se la puede definir de una manera como que más asertiva, pero me parece muy importante este aporte y del análisis justamente de preguntarse cómo ellas reconocen este territorio y qué derechos ven en este territorio, como que para desde ahí sean estas demandas, ¿no? Entonces, creo que, no sé, tal vez sería muy bueno o importante que tal vez nos podamos reunir para también conversarte cómo ha sido todo este proceso, porque mi idea es como que ya condensar todo esto, escribir, tener como que un escrito ya más oficial para que esto también quede como una experiencia, ¿no? Que se está realizando aquí en la Amazonía y que sale también desde las mujeres, ¿no? Porque mucho de lo que yo te presenté aquí, les presenté, es también nombrarles a ellas, ¿no? Nombrarles a ellas como parte de recopilar toda esta información, porque todo el proceso que se ha realizado en territorio ha sido como eso, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir transmitiendo esto que hemos conversado y que hablen en otros lugares sobre nosotras y cómo también estamos tratando de cambiar nuestros territorios? Entonces, esa acotación quería hacer y no, muchísimas gracias, Carolina, de verdad. Bien, pues creo que no tenemos comentarios en redes sociales. No sé si alguien de ustedes quiere agregar algo. Bueno, Caro, ¿quieres agregar? alguien, ajá, alguien así, Caro. No, o sea, no sé cómo nos podemos comunicar, supongo que a través de las doctoras sería posible. Sí, claro, podemos hacerles llegar sus respectivos correos electrónicos y ya ustedes se pondrán en comunicación. Claro que sí, con mucho gusto. Ah, muy bien. Tenemos una felicitación de Fabricio Moreno. Muchas felicidades a las ponentes. Gracias. Bueno, pues creo que
Sí, es la misma felicitación, ¿verdad, Nadia? Que nos mandas. Sí, bueno, entonces creo que sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Les platico que la última sesión de este año, de 2025, será el viernes 19 de diciembre. Contaremos con la participación de Ángela Kennedy y Yesenia Carrillo, quienes nos hablarán sobre las mujeres infértiles en Guadalajara a principios del siglo XX. Y bueno, pues también nos acompañará Anabel Yauit, quien nos hablará sobre las continuidades y cambios en las vidas de las mujeres indígenas trabajadoras del hogar. Bueno, pronto estará disponible también el calendario para el próximo año, esta semana. Pues por ahí ya les estaremos informando al respecto. Gracias, que tengan muy buen día.